Muy buenos días colegas. Hoy clase 7 del contenido de síntesis y a la vez retroalimentación de las clases que ya hicimos durante el año, y la clase de hoy corresponde al contenido de función potencia. Así que sin más que decir, señoritas, comencemos con la clase, que es, como ustedes ya saben, la última clase de matemáticas correspondiente al nivel de cuarto medio. Contenido de síntesis, función potencia. Recordar, señoritas, que estas diapositivas van a estar en su correo institucional lo antes posible. Uno termina de editar el video y el contenido de síntesis y estas diapositivas van a estar en su correo tal como han estado todas las otras etapas, para que de esa forma puedan estudiar mejor. Así que, sin más que decir, chiquillas, vamos a la clase. Forma de una función potencia. Se llama función potencia a cualquier expresión que se pueda escribir de la forma, esa es la forma, f de x es igual a por x elevado a n, en donde, nuevamente voy a recalcar acá, en donde a pertenece a los reales, con excepción del 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si multiplico esto por 0 va a ser 0 y eso no sería una función potencia. Y n va a ser un número entero positivo, con excepción del 0 y el 1 en este caso. Puede ser negativo también, pero en este caso vamos a ver con números enteros positivos, donde a es llamado coeficiente y n es llamado exponente. ¿Ya? Ese es nuestro a, que puede ser cualquier numerito. Puede ser el 5, el 10, el 20, el 2, hasta el mismo 1, y el n va a partir del 2 en adelante en estos ejemplos que vamos a estar, chiquillos. Recordar, ya, voy a ser majadero en esto, señoritas, y por favor quiero que el lenguaje matemático lo sepan comprender bien, ya que generalmente en una prueba, no sé, una prueba de actitud, o como se llama ahora, PTU, siempre se les va a preguntar de esta forma en un lenguaje algebraico, y ustedes tienen que dominarlo súper bien, porque si ustedes dicen AER paréntesis ya es 0, no saben qué significa esto, pero esto se lee que A pertenece a los reales con excepción del 0. En donde A puede ser cualquier número, tal como les dije anteriormente. Ese significa pertenece. R es el conjunto de los números reales. Y cuando aparece un guión y un paréntesis de llave, en este caso con un 0, significa con excepción del 0. Recordar, señoritas, que el conjunto de los números reales, esto quiero que lo sepan bien, chiquillas, porque en inecuaciones siempre se trabaja en los reales. El conjunto de los números reales se forma al combinar el conjunto de números racionales y el conjunto de números irracionales. O sea, van a ser todos los números que yo conozco, van a ser los reales. Ya sean los números naturales, como el 1, 2 o 3, los enteros, como el menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, los racionales, como las fracciones, 3 cuartos, 1 medio, 0,5, etcétera, y los irracionales, que son los números que son indeterminados y van hasta el infinito, con los decimales, como un tercio, o el número pi, o la raíz cuadrada de 2, etcétera. Esos son los números irracionales. ¿Y qué dice acá? En donde n va a pertenecer a los enteros. Ese z que está ahí significa los enteros. Y en este caso van a ser los enteros positivos. Son todos los enteros, pero ahora vamos a trabajar con los enteros positivos solamente, no los vamos a meter con los enteros negativos. Con excepción del 0 y el 1, vamos a trabajar en función potencia. N puede ser cualquier número. El E significa que pertenece. Z es el conjunto de los números enteros, y nuevamente eso, raya que está ahí, es un ejemplo que está ahí con excepción del 0. También el 1 en este caso, ya que si no va a ser una función lineal. ¿Cuáles se conocen los conjuntos como números enteros? Se conoce como números enteros al conjunto numérico que contiene la totalidad de los números naturales, sus inversos negativos, y el 0. ¿Cuáles son los inversos negativos? El 1, inverso negativo, el menos 1. El 2, inverso negativo, menos 2. Y también el 0. O sea, son los números que no tienen decimales, positivos, negativos, y el 0. Ese es el conjunto de los números enteros, señoritas. Forma una función potencia. Ya, aquí está resumido bien brevemente, que es f de x, el a es el coeficiente por x elevado a n, pero aquí tengo un cuadrito que me va a decir lo siguiente.
La función potencia se clasifica según su exponente, tal como dijo el profesor Manuel hace un momento atrás, según el exponente, según el n que está acá, vamos a ver nosotros a cuál va a corresponder nuestra función potencia. Ya aquí vamos a ver unos gráficos que van a ser la función potencia, que son los siguientes. Función potencia es toda función de la forma f de x es igual a por x elevado a n, con a distinto de 0, y n pertenece a los números naturales, o con los números naturales del 1 en adelante, con excepción del 1. A pertenece a los reales y x también pertenece a los reales. Tenemos esta función potencia que está acá, y tenemos este gráfico, por eso decía los gráficos, que están acá, y tenemos que determinar el a. Si me voy a la fórmula que está acá, dice a por x elevado a n. ¿Cuánto vale el a? 1/2, o sea, coloco que a vale 1/2. El n, me preguntan por el n. ¿Cuánto vale el n acá? 3, o sea, nuestro n va a corresponder 3. Eso en la prueba va a estar, señoritas, porque la prueba ya está hecha, y yo les dije, o les voy a decir la próxima semana, la letra a va a ser un número mayor o menor que 0, y usted tiene que responder a qué número corresponde eso. Entonces, como dice ahí, el n es el exponente, y el exponente es igual a 3. Ya, tenemos otra función potencia que dice 3 por x elevado a 4. Si se dan cuenta, cuando es elevado a 2, es una parábola más centrada, ¿cierto? Así como más abierta, más linda la parábola. Pero mientras el exponente va aumentando de número par, de 4, 6, 8, etcétera, el vértice de acá como que se está achatando cada vez más, achatando en el sentido que en vez de ser una U bonita, así se va colocando más cerradita acá, en el vértice que está en el gráfico. Ya tenemos la función g de x es igual a 3x elevado a 4, en donde a, que es el coeficiente, va a ser igual a 3, y el exponente, n, va a ser igual a 4. Perfecto. Aquí tenemos una función que es con exponente 2. Aquí tenemos una función con exponente 4. Lo que sí, como es negativo, va para abajo, y cuando es positivo, va para arriba. Como se dan cuenta, cuando es con exponente 2, la parábola es como más linda, así, más simétrica, más perfecta. Bueno, el otro igual es simétrica, pero es más achatada cuando a medida que va aumentando el exponente par. Por lo mismo tenemos h de x es igual a menos 3x cuadrado, en donde n va a ser el exponente y va a corresponder a 2. Y el a va a ser el coeficiente que va a acompañar a nuestra función potencia, y el a va a corresponder a menos 3, tal como está ahí. Si el exponente n es un número entero positivo, con excepción del 1, tal como les dije anteriormente, no hay restricciones para los valores que puede tomar x en la función potencia. Es decir, la función está definida para todo r, o sea, el dominio de nuestra función potencia nunca va a tener una restricción acá, cuando se escribe de esta forma de manera lineal. Por ejemplo, menos 3x cuadrado, eso va a ser el dominio de todos los reales. Acá también se cae igual, ya que si tendría el x abajito, habría una restricción, pero en este caso el x siempre va a estar arriba, o al medio en este caso, va a ser lineal, y siempre el dominio de una función potencia van a ser todos los reales, sin importar el exponente si es par o impar. Por lo mismo repito, dice, si el exponente n es un número entero positivo, no hay restricciones para los valores que puede tomar x en la función potencia, es decir, la función está definida para todo r, para todos los reales. Luego el dominio de la función va a ser igual a todos los reales, señoritas. En cambio, para determinar el recorrido de la función, es necesario distinguir qué sucede en los casos cuando n es par o n es impar. Ahí va a cambiar un poco, ya que cuando la función es impar, el recorrido van a ser todos los reales, pero cuando n es par, va a tener una restricción. ¿Por qué razón va a tener una restricción? Si se acuerdan ustedes, para buscar el recorrido en un gráfico así, tenemos que ver dónde está i. Si me doy cuenta, acá i va a estar desde el menos infinito negativo hasta el 0, que va a ser el punto máximo. Y todos los números positivos, que están de manera vertical, no van a pertenecer al recorrido.
Así que ahí va a haber una restricción, pero eso va a pasar cuando el exponente es par. Par como 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ya. Gráfica de las funciones potencias. Con monito se entiende mejor, así que vamos a los gráficos. Analizaremos los casos en que el exponente n es un número entero, donde su gráfica dependerá si tiene un exponente par positivo o impar positivo. Y par negativo, impar negativo también puede suceder, pero en este caso no lo vamos a ver, chiquillos. ¿Por qué? Porque es una evaluación de síntesis y no va al caso decir, o pasar materia nueva, que cuando es exponente negativo se forma con una especie de asíntotas, pero eso no lo vamos a ver. Pero de que está también. Además veremos cómo el valor del coeficiente A, el coeficiente que acompaña la función potencia, influye en la gráfica. Y también analizaremos el dominio y el recorrido de la función para cada caso. Ya, tenemos distintas funciones potencia acá. Con x cuadrado, con x elevado a 4 y con x elevado a 3. Si se dan cuenta, x cuadrado es una parábola más linda, ¿sí? Donde tiene un pequeño vértice y una parábola común y corriente, pero a medida que va aumentando el exponente par, este vértice que está acá abajito, se va achatando cada vez más. O sea, x cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta va a ser más achatada y así sucesivamente. Y cuando es con exponente impar, como x elevado a 3, o puede ser x elevado a 5, etcétera, va a ser de esta forma, que es la forma S como se conoce. Y eso lo vamos a ver en detalle ahora. Si n es par y a es positivo, entonces el recorrido de la función son los reales, positivos, incluyendo el cero. ¿Qué quiere decir eso? Y si n es par, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, y a es un número positivo, o sea, mayor que 0, la función potencia se va a graficar de esta forma, tal como está ahí. Y si n es par y a es negativo, entonces el recorrido de la función son los reales negativos, incluyendo el 0, y se va a abrir de la forma que está acá. ¿Sí? O sea, cuando a es positivo, para arriba, y cuando a es negativo, para abajo. Se va a abrir nuestra parábola. Y aquí tenemos ejemplos de funciones potencia detallados gráficamente e ilustradamente también, chiquillos, para que se entienda mejor. Cuando n es un número par positivo, primer ejemplo, ahí dice f de x es igual a por x elevado a n cuando a es mayor que 0. Tenemos nuestra típica función cuadrática porque está elevado al cuadrado de f de x es igual a x cuadrado, con n es igual a 2 y a mayor que 1 mayor que 0. O sea, el 1 es positivo, es distinto de 0, y el n es cuadrado. Y esa es nuestra función cuadrática o función potencia en este caso. Ya tenemos nuestra función potencia con exponente 4. Si me voy acá, que es el nombre general que tiene la función potencia, nuestra fórmula general, vemos el n. ¿Cuánto vale el n? 4. ¿Cuánto vale la a? 3. ¿3 es positivo? Sí, porque 3 es un número mayor que 0, y al ser mayor que 0 es positivo. ¿Cómo sería escrito? De esta forma. Tal como está ahí. Y ahí tengo la función L de x, que es igual a 8 por x elevado a 10, en donde el exponente n va a ser igual a 10 y el a va a ser 8. ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se ilustra gráficamente? De esta forma. Y tal como les dije, chiquillas, x cuadrado, de esta forma, es una parábola más linda. X cuarto se va achatando y con x10 está más achatada todavía acá. Esto no es un vértice, no, ya no vendría siendo un vértice. Pero como para explicárselo de mejor forma, como que estaría el vértice cada vez más chato, más chato, más chato, así, acá. ¿Ya? Ahora vamos cuando la función tiene su coeficiente a negativo, cuando a es menor que 0. Como les dije al principio, cuando a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Tengo la función t de x es igual a menos x cuadrado, en donde el exponente n va a ser igual a 2 y a va a ser menos 1, y menos 1 es menor que 0. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se ilustra gráficamente? De esta forma que está acá.
¿Qué más tengo? La misma función c de x, cuando era positivo, ahora negativo, de menos 3x a la cuarta, en donde n es igual a 4 y a menos 3. Menos 3 es un valor menor que 0, así que cumple con la condición que vimos arriba. De esta forma quedaría. O sea, en sencillas palabras, chiquillas, cuando ven un signo negativo acá, la parábola se va a abrir para abajo. Y por último, menos 14 por x elevado a 10 en la función de x, en donde el exponente n va a ser igual a 10 y a va a ser igual a menos 14, que es el coeficiente que va a acompañar a nuestra función potencia. Y esa sería la forma. Así que de esa forma cerramos lo que es función potencia con exponente par, ya sea con el coeficiente positivo y con el coeficiente negativo. Ahora, ¿qué pasa si n es impar? Independiente del signo de a, puede ser negativo o positivo, el recorrido de la función van a ser todos los reales. No es como la función potencia par, cuando la función no cumple con todo el recorrido, sino que con una parte. Pero cuando n es impar, hay un micrófono abierto ahí. Sí, de la Cris. Cris, no, cierra tu micrófono, por favor. Cuando n es impar, el recorrido van a ser todos los reales. Ya, sigamos. Ya, ejemplo, señoritas, para que quede mejor de una manera más clara qué es lo que estamos haciendo. Cuando n es un número impar positivo. Ya, ejemplo 2. Primer ejemplo, función impar cuando a es mayor que 0. X elevado a 3. N es 3, un número impar, cumple con la condición. A es igual a 1, 1 es mayor que 0, cumple con la condición también. ¿Cómo sería su gráfica? De esa forma que está ahí. ¿Ya? W de x es igual a 3 por x elevado a 5. El exponente equivale a 5 y el a es igual a 3, que es el coeficiente. Cumple con la condición, si la cumple, y su forma gráfica sería la siguiente. Y por último, r de x es igual a 8 por x elevado a 9, donde n, el exponente es igual a 9, que es un número impar, y a es igual a 8, que 8 es mayor que 0, y se escribe de esa forma. Tal como pasa con la función cuando es par. Acá donde está el punto de inflexión, chiquillas, este punto que está acá, justo en el 0, se llama punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aquí va bajando, va bajando, va bajando, va subiendo, va bajando desde acá, y en este punto empieza a subir. Acá es lo mismo. Y el punto de inflexión, a medida que va aumentando el exponente, cada vez que se coloca más constante, más lineal, más chato. Tal como están los ejemplos dados, señoritas. Ahora vamos, cuando la A es menor que 0, cuando A es un número negativo, que es el número que va a acompañar a nuestra función potencia con exponente impar. Menos 1 va a ser la constante de nuestra función que está acá abajo, en donde n sigue siendo un número impar, y tal como les dije hace segundos, el a va a ser menos 1, que un número menor que 0. Y se va a escribir de esta forma, chiquillos. Si se dan cuenta, cuando era la constante, el coeficiente, disculpen, el coeficiente era un número positivo, era al revés, era desde acá hasta acá, o sea, con cuadrante 1 y cuadrante 3, pero cuando es negativo es al revés, cuadrante 2 y cuadrante 4, va a cambiar la orientación. Si era así antes, ahora va a ser de esta forma. B de x es igual a menos 3x elevado a 5, donde n sigue siendo un número impar, que es el 5, y el coeficiente menos 3 va a ser menor que 0. ¿Y cómo se escribe esto, o cómo se representa gráficamente? De la siguiente forma. Y por último, m de x es igual a menos 8 por x elevado a 9. 9 sigue siendo un número impar y menos 8 es un número negativo. Y gráficamente se ilustra de la siguiente forma, chiquillas. Y tal como les dije, el punto de inflexión acá es donde cada vez se está haciendo más chato a medida que aumenta el exponente. Ya, en donde el dominio, chiquillas, tal como les dije anteriormente, no va a tener una restricción y van a ser todos los reales, y el recorrido también en una función
impar, serán todos los reales. Ojo con eso. Dominio en la función impar, todos los reales. Recorrido de la función impar, todos los reales. Pero eso lo vamos a ver con detalle en un ratito más. Resumen. Una función potencia es una función de la forma f de x es igual a por x elevado a n, donde a es un número real distinto de 0 y n es un número natural distinto de 0 y distinto de 1 también. El dominio de una función potencia siempre van a ser todos los reales. El recorrido de la función potencia con n par son los reales positivos. En cambio, si n es impar, su recorrido van a ser los reales negativos. Ah, no, si n es impar, su recorrido van a ser los reales. Sí, está bien. La gráfica de la función f de x es igual a por x elevado a n, depende si n es par o impar del signo de a. Y ahí tengo los dibujos que se vieron ilustrados en pantalla, pero de manera más general. ¿Qué quiere decir eso? Si n es impar y si a es mayor que 0, su gráfica va a ser de esta forma. Pero si n es impar y a es menor que 0, su gráfica va a ser de esta forma, que está acá. Y tal como les dije anteriormente, va a cambiar como de orientación. Siempre ocupar el cuadrante 1 y 3. Después cuando a es impar, voy a ocupar el cuadrante 2 y 4. Y cuando n es par, se va a abrir una parábola, tal como está acá. Pero eso significa cuando a, el coeficiente es mayor que 0, pero cuando a es menor que 0, la parábola se va a abrir hacia abajo, con la famosa función cuadrática que nosotros vimos el año pasado. Y se pregunta harto eso en otros lados, señorita, por si acaso. Ya, definiciones importantes. Vamos a ver lo que es vértice y un plano cartesiano bien resumido. Vértice es un punto de una curva en que la curvatura tiene un máximo o un mínimo, tal como está acá. En este caso, existiría un mínimo. ¿Por qué un mínimo? Aquí va bajando, 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 llega solamente hasta este punto y después vuelve a subir. Y ese va a ser el punto mínimo. Y máximo es cuando se abre hacia abajo. Sube, 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 llega hasta este punto y después baja. O sea, el vértice es el punto de una curva en que la curvatura tiene un máximo como está acá, y un mínimo como está ahí. Y tal como se ilustra en el dibujo que está ahí, señoritas. Y por último, cuadrante. Este cuadrante, chiquillas, quiero que lo tengan bien en claro, porque cuadrante de verdad se pregunta mucho y en todos lados está. Cuadrante es la cuarta parte del plano cartesiano comprendida entre los dos ejes perpendiculares. Se numeran desde el eje X positivo y en dirección antihoraria. ¿Qué quiere decir dirección antihoraria? Aquí comienza mi cuadrante 1. ¿Por qué? Porque esos van a ser todos positivos. Y en dirección antihoraria, en la manecilla del reloj van así. ¿Cierto? Antihoraria quiere decir que va para el otro lado. En vez de ser ahí, va así. O sea, va a ser 1, 2, cuadrante 3, cuadrante 4. En donde en el cuadrante 1 van a ser X e Y positivo. En el cuadrante 2 va a ser X negativo y positivo. En el cuadrante 3 van a ser todos negativos, X e Y. Y en el cuadrante 4 va a ser X positivo e Y negativo. Esos son los famosos cuadrantes y en matemáticas, como les dije, señorita, se ocupa demasiado esto. Ya vamos a analizar las siguientes gráficas de funciones con potencia par, con n par. Analizamos las siguientes gráficas de funciones potencias con n par. Y n par con a mayor que 0, aquí nos vamos a dar cuenta del coeficiente. Y a medida que va aumentando o disminuyendo, la parábola se va abriendo o cerrando a la vez. Miren. Ya tenemos la típica función cuadrática x cuadrado, que es una función potencia y una función cuadrática también. Sería de esa forma. Pero si tengo la misma función cuadrática, 3x cuadrado, y hacer un 3 acá, la parábola se va cerrando, de esta forma que está acá. Y a medida que esto vendría siendo menor que 1, por ejemplo, un número decimal, la parábola se abre cada vez más, tal como está ahí. 1 era acá, un medio es acá. Un medio es más chico que 1. Un medio, recuerden que es 0.5, es la mitad de 1. Y si tengo un número decimal, la parábola se abre más de lo normal como está acá. O sea, tengo difusión cuadrática con un 1 invisible acá, coeficiente 1, de esta forma. Cuando es mayor que 1,
A medida que va aumentando el número, la parábola se va cerrando, pero cuando es un número decimal, la parábola se va abriendo. Por eso lo estamos analizando bien, cada detalle de estas funciones de potencia. Ya con exponentes igual 4, tal como les dije anteriormente, esa especie de vértice que tiene acá se está achatando. ¿Cómo está ahí? Y con x6 se achata cada vez más esto. ¿Ya? El dominio de f van a ser todos los reales, y en este caso, cuando está solita acá, su recorrido van a ser todos los reales positivos, incluyendo el 0. Eso quiere decir R subíndice más sub 0. Todos los reales positivos, incluyendo el 0. Vamos a seguir analizando la gráfica de las funciones potencia con n par, pero en este caso cuando el a es menor que 0, o sea, cuando a, el coeficiente que acompaña a la función, va a ser un número negativo. Ya. Tengo la misma función cuadrática, menos x elevado a 2, de esta forma que está acá. Pero si es el mismo menos, en vez de ser 3, ahora es menos 3, si se dan cuenta, se va cerrando cada vez nuestra parábola de esta forma que está acá. Pero si es un número decimal, o una fracción, que es lo mismo, la parábola se va a abrir. Tienen que recordar que cuando es negativo una función par se va a abrir de esta forma, con la parábola hacia abajo. Y tal como en el ejemplo anterior, menos x elevado a 4 y menos x elevado a 6 cada vez se achata más. En este caso, señoritas, el dominio sigue siendo todos los reales y su recorrido van a ser los reales negativos, incluyendo el 0, tal como sale acá abajo en la tabla. Ya vamos a analizar la gráfica de funciones con potencia, con n impar. Ya tengo el x elevado a 3. 3x elevado a 3. Si se dan cuenta, aquí le agregamos un 3 ahora. ¿Y qué pasa? Como que se cierra. Se compacta así. Y no queda tan abierta como quedaba con x elevado a 3. Pero ¿qué pasa cuando una fracción? Se dan cuenta, este punto de inflexión se extiende acá. Y cuando es negativo, nos vamos a ir inmediatamente con coeficiente negativo, va a cambiar de orientación nuestra colita de S que tiene ahí. Y cuando es x5, va a ser el punto de inflexión como más chato acá. Con ello podemos ver, chiquillas, que el dominio recuerden que siempre va a estar en X, van a ser todos los reales, no hay ninguna restricción acá, siempre van a ser todos los reales, y el recorrido también es una función potencia con exponente impar, van a ser todos los reales. Sí, tal como dice ahí, el dominio de F es los reales y su recorrido también vendrían siendo todos los reales. Dominio de una función potencia. El dominio de una función potencia corresponde al conjunto de las preimágenes, o sea, el X, lo que está en horizontal, que corresponden a los valores de la variable X. Y cuando es un exponente positivo, cuando una función potencia tiene exponente positivo, sin importar si es par o impar, el dominio de la función es el conjunto de números reales, tal como lo vimos anteriormente. No los vamos a recalcar cuando es exponente negativo. Por eso puse en negrito exponente positivo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Determinar el dominio de la función potencia. F de x es igual a x elevado a 6. La variable x puede ser cualquier número real. No tiene restricción. Es decir, si x es cualquier número real, su imagen y seguirá siendo un número real. Por lo tanto, el dominio de f van a ser todos los reales. Así que eso que lo tengan bien en claro, chiquillos. He dicho ya varias veces durante la clase que el dominio de una función potencia, sin importar el exponente si es par o impar, van a ser el conjunto de los números reales. Todos los numeritos pueden pertenecer al dominio. Y cuando es función impar, coeficiente negativo, por ejemplo, menos 3 por x elevado a 9, la variable x puede ser cualquier número real, no tiene restricción. Es decir, si x es cualquier número real, sus imágenes seguirán siendo números reales, tal como lo vimos anteriormente cuando era par. En este caso va a ser impar. Por lo tanto, el dominio de h van a ser todos los reales, igual que en el ejemplo anterior.
Por lo tanto, cuando el exponente es positivo, el dominio de la función potencia siempre, esta palabra hay que recalcarla súper bien, siempre será el conjunto de los números reales. Ya, y con el recorrido va a cambiar algo la cosa, como dicen por ahí. El recorrido de una función potencia. El recorrido de una función potencia corresponde al conjunto de las imágenes, los valores de la variable y que tiene una preimagen. Y para determinar el dominio de una función, analizábamos los valores que podía tomar la variable x. Entonces, para determinar el recorrido de una función, analizamos los valores que puede tomar la variable y, que es el eje que está en vertical. Hay que considerar que f de x siempre va a ser igual a y. Eso lo vimos en funciones, por si acaso, chiquillas. Cuando determinamos el recorrido de la función inversa, generalmente cambiamos el f de x por un y. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. F de x es igual a x6 y vamos a buscar el recorrido en este caso. Y es igual a x6, solamente reemplazamos el f de x por el y. Y analizamos los valores que puede tomar la variable y. Notemos que x6, al ser un exponente par, el resultado siempre será positivo, o puede ser cero. Es una parábola, una especie de parábola que se abre hacia arriba. Entonces, como y es igual a x elevado a 6, las imágenes de la función siempre serán números reales positivos o el mismo cero. Por lo tanto, el recorrido de f, en este caso van a ser los reales subíndice más, o sea, los reales positivos, y el índice subíndice 0. Y eso se lee reales positivos, incluyendo el 0. Cuando ven este símbolo que está acá, chiquillas, porque puede aparecer en algún lado también, el signo que está abajo dice R más abajo 0. Ustedes dicen, ¿qué es eso? Y yo, que ya sé matemática, y ustedes también ya lo saben ahora, deben decir, es el conjunto de los números reales positivos, incluyendo el 0. ¿Qué números van a estar ahí? Desde el 0 para arriba, ya sean enteros, positivos o enteros racionales o irracionales. Como un medio, 1, raíz cuadrada de 2, etc. Y esa sería nuestra función potencia x elevado a 6. Y tal como les dije, el recorrido va a ser desde 0 en adelante. Todos los reales positivos, incluyendo el 0. O sea, desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque tengo mi eje y acá, eje y. Va a partir del 0 y va a llegar hasta el infinito del i, ahí arribita. Lo mismo que acá. No, acá no, porque está el dominio. Pero lo mismo que acá digo yo que parte desde el 0 hasta el infinito. Pero en este caso, para buscar el recorrido, va a ser desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Qué dice acá? Otra estrategia es observar su gráfica, tal como lo estoy haciendo yo ahora. La gráfica de f es cóncava hacia arriba y el vértice es 0 con 0, el punto 0, 0, donde i es igual a 0. Podemos decir que el recorrido de las funciones son todos los reales positivos, incluido el 0, tal como se lo dije anteriormente. Nosotros observamos esta gráfica y sabemos que el vértice, o la especie de vértice, va a llegar acá en el 0. Y va a ser hacia arriba, para arriba. Van a ser todos los reales positivos, incluyendo el número 0. Recorrido de f, todos los reales positivos, incluyendo el 0. Ya. Nosotros hicimos eso anteriormente, cuando analizamos la función potencia, pero ahora solamente lo vamos a ver bien breve. ¿Qué dice? Hay que buscar el recorrido. En la función g de x es igual menos x elevado a 8 más 2. ¿Ya? Tenemos esta gráfica. Yo sé que mi especie de vértice está en el número 2. ¿Ya? Y que va a ir hacia abajo ahora. Va a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y va a llegar hasta el infinito, que ese infinito es el infinito negativo. O sea, el infinito negativo va a ser hasta donde va a llegar nuestro recorrido. Que va a empezar en 2 y va a terminar para acá abajo. Si uno lo quiere escribir con una especie de notación con intervalos, va a ser abierto en infinito negativo, coma 2, cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque el 2 sí se considera. Veamos qué dice el ejemplo acá. Observemos su gráfica. La gráfica de G es cóncava hacia abajo y el vértice es 0.2, donde podemos decir que el recorrido de la función son todos los reales menores o iguales
a 2, tal como se los dije hace segundos. Tenemos el 2 y el recorrido van a ser todos los números menores que 2. Y eso va a ser el intervalo desde el menos infinito hasta el 2 cerrado. Y escrito por comprensión, el recorrido de G va a ser igual a que I va a pertenecer a los reales, tal que I va a ser menor o igual que 2. Así que cuando la función tiene un exponente par, como el 8 o el mismo 2 que vimos anteriormente, y el 6 en este caso, el recorrido va a tener como una especie de restricción, no van a ser todos los reales, sino que va a ser, viendo la gráfica, desde el 0 para arriba. Veo esta gráfica desde el 2 hacia abajo, etcétera. Pero cuando el exponente es impar, sin importar si el coeficiente es positivo o negativo, tal como en este caso, yo determino de inmediatamente que el recorrido van a ser todo el conjunto de los números reales. ¿Por qué razón? Me fijo acá en I, ¿cierto? Me fijo en I. Si me doy cuenta, a cada uno le va a corresponder una preimagen en este caso. Acá. Siempre va a tener, acá, por ejemplo, a cada imagen de X le va a corresponder una imagen. A cada preimagen de X le va a corresponder una imagen acá. Y siempre van a ser el recorrido todos los reales. ¿Qué dice acá? Otra estrategia es observar su gráfica. La gráfica de H tiene forma de S. Como se los dije comenzar la clase. Considerando las coordenadas I de cada punto de la función, se observa que se extiende hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo. Entonces el recorrido de H es el conjunto de todos los números reales. O sea, desde acá comienza el infinito positivo, para arriba, y aquí para abajo el infinito negativo. El recorrido van a ser el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna restricción o no va a llegar hasta un cierto punto que va a ser de inflexión que va a subir o bajar. Por lo tanto, cuando el X es impar, el recorrido van a ser el conjunto de los números reales. Tal como sale ahí. Recorrido de H, todo el conjunto de los números reales. El recorrido de la función exponente impar positivo siempre será el conjunto de los números reales. Siempre, chiquillos. Ya. Vamos a tener la última gráfica de resumen, chiquillas, un mapa conceptual y los vamos a dejar con el test. Tal como les dije hoy, solamente vamos a trabajar en el test, va a ser un poco más largo porque vienen dos preguntas que son como cotorras, que van a ser las últimas dos preguntas, pero de ahí se los voy a explicar. Ya, dice, la gráfica de la función f de x es igual a por x elevado a n, con n un entero positivo, mayor que 1, depende si n es par o impar y del signo de a. Me resumen nuevamente. Cuando a es mayor que 0, cuando el coeficiente es mayor que 0 es impar, su gráfica va a ser de la siguiente forma. Cuando n es impar y a es un número negativo, va a ser de la siguiente forma. Chiquilla, ¿por qué me recalco tanto en esto? Yo en la prueba lo voy a preguntar de esta forma. No les voy a decir en función potencia, hagan un cálculo y grafiquen, no. Simplemente les voy a decir que reconozcan a qué función potencia corresponde. Nada más. Y si vimos con n impar, ahora tenemos que ver con n par. Cuando a es mayor que 0, va a ser de esta forma, y cuando a es menor que 0, se va a abrir hacia abajo. Cuando a es mayor que 0, para arriba, cuando a es menor que 0, para abajo. Y esto que está acá, por favor, que lo recalquen bien, chiquillas, porque no es de pesado, pero yo de esta forma lo voy a preguntar en la prueba. Así que esta diapositiva quiero que la marquen por último y la tengan ahí para el día de su evaluación. Ya, terminamos con nuestro mapa conceptual, que es una función potencia. Como sabemos que está por partes, donde existen variables independientes y coeficientes constantes, que son los que acompañan a la letra. Y el exponente puede ser un entero, que en este caso solamente digo entero, pero también puede ser un racional. Pero solamente vamos a ver con enteros. Y los tipos de función potencia, los que hemos visto durante la clase. Par e impar. Cóncava hacia arriba y puede ser hacia abajo. Eso depende del coeficiente que acompañe a en este caso.
Test de síntesis número 7. Analicemos las preguntas. Curso. Tu nombre. Nombre y apellido. Ya, aquí tenemos que ver, evaluar una función potencia. ¿Cómo se evalúa? De la siguiente forma. Menos 4. Ustedes ya saben que en todas partes donde existe un X, lo van a reemplazar por un menos 4. Y de esa forma les va a dar un numerito y ese número es el que está acá. Ustedes deciden a cuál y yo les digo si es correcto o no. Ojo, que al final se eleva por un exponente, ese exponente que está ahí. No se olviden de hacer ese cálculo, por favor. Ya, dado el gráfico de la función h de x es igual a por x elevado a n, tengo mis cuadrantes acá, ojo con esto de los cuadrantes porque abajo les voy a preguntar y esta figura les va a servir. Fue con esa razón que coloqué este gráfico y los cuadrantes de esta forma. De estas afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas, chiquillas? Y el ejercicio 2, que está acá, es muy parecido a la pregunta que ustedes van a ver en su evaluación de síntesis. Así que, por favor, esta pregunta que está acá, la pregunta 2, contesten la conciencia, ya que al final vamos a revisar los resultados y quiero ver esta pregunta que está acá, la pueden analizar súper bien. ¿Qué me dice? Que el coeficiente A es positivo, que si n es par o si el A es menor o igual que 0. Ustedes responden a cuál afirmación corresponde y después vemos cuál es correcta y cuál no. Ya, pregunta número 3. Ayúdense con este gráfico que está acá, chiquillas, si es que no saben aún lo que son los cuadrantes. ¿Qué me dice? ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? Y me dice, la gráfica de la función f de x es igual a menos x cuadrado, se encuentra ubicada en el primer y segundo cuadrante. Solamente hay una verdadera, ustedes tienen que descubrir cuál es. La gráfica de la función g de x es igual a x cuadrado, se encuentra ubicada en el segundo y tercer cuadrante. La gráfica de la función r de x es igual a menos x al cubo, se encuentra ubicada en el segundo y cuarto cuadrante. Opción C. Opción D, la gráfica y es igual a menos x menos 2 al cuadrado e y x cuadrado menos 2 es exactamente la misma. Y alternativa el gráfico de la función t de x es igual a x al cubo, tiene forma de parábola. Una de esas verdaderas, ustedes deciden cuál es verdadera, chiquillos. Pregunta 4 muy sencilla, que dice lo siguiente. La gráfica que representa la función f de x es igual a x cuadrado es, y ustedes deciden cuál es. Pregunta número 5. ¿Cuál o cuáles de las funciones que presentan tienen su gráfica en el segundo y cuarto cuadrante? Ya, verdadero o falso. Son 4 preguntas de verdadero o falso en donde se pregunta por el dominio y recorrido. Y ustedes dicen si son verdadero o falso o no, nada más. Esa vale un punto. Y aquí las preguntas extra son unas preguntas que son, no sé si complicadas, pero sí les puede costar a algunas personas. ¿Qué dicen? Ojo, son preguntas bonus. Yo voy a considerar el test si tiene, no sé el puntaje, pero a ver, son de 1, tengo 10 puntos, 12, 14 puntos. Voy a considerarlo con 14, pero si responde bien a estas preguntas, se le va a hacer una bonificación. O sea, 14 puntos va a ser el puntaje máximo. Si responden ya 20 sería lo ideal, que van a responder todo el test bueno. Ya, pero vamos, ¿qué dicen a las preguntas? Sean las funciones f de x es igual a x elevado a 4 y g de x es igual a x cuadrado. Con dominio, el conjunto de los números reales. ¿Cuál es el menor conjunto que contiene a todos los números reales que satisfacen a la desigualdad? F de x es menor que g de x. Ya, ¿por qué me quiero recalcar acá? Yo estas preguntas supuestamente las tenía para la evaluación de síntesis. Yo dije, ya les voy a preguntar esto a los chiquillos. Yo sé que las niñas dominan toda la materia de función potencia, así que les voy a preguntar esto, que está acá. Pero después dije, no, ¿cómo puedo ser tan malo si hay niñas que aún no están conectadas a las clases virtuales y todo eso? Así que no, mejor no. Lo voy a dejar para el test de síntesis de función potencia y de esa forma veamos si estuvo bien haber sacado esta pregunta sí o no. Ya, esa fue mi reflexión de por qué no quise preguntarla. Ahora viene la pregunta en sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me dice que f de x en algún momento va a ser menor o igual que g de x. ¿Cómo no puedo hacer esto? Reemplazarlo de la siguiente forma. A me dice que son todos los reales.
Ya, perfecto, son todos los reales. Busco un número bien fácil para elevar al cuadrado. Por ejemplo, el 10. Yo el 10 lo elevo al cuadrado y va a ser 100. 10 por 10, 100. Y el 10 yo lo elevo a la cuarta y va a ser 1000. ¿El 1000 es menor o igual que 100? No, porque el 1000 es más grande. Y de esa forma, ustedes van a buscar un numerito a cada uno de los intervalos que están acá y van a decidir a cuál intervalo corresponde esto que está acá. Hay una respuesta correcta por si acaso. Esa respuesta yo creo que la busquen, chiquillos. Van a tener harto tiempo porque las preguntas de acá, de la 1 a la 9, es más que nada análisis. Es súper poco el cálculo que tienen que hacer. Acá sí tienen que hacer un cálculo. Lo pueden hacer de manera mental si tienen las capacidades de hacerlo. Pero si no es así, agarran un lápiz y un cuaderno y se ponen a reemplazar números de los intervalos que le va a corresponder acá. Por ejemplo, si se dan cuenta, dice menos 1 con 1 cerrado y menos 1 con 1 abierto. Aquí tendrían que buscar con menos 1, 1 y un numerito que sea decimal. El más fácil siempre va a ser un medio. Y aquí lo mismo. Lo mismo, y aquí me dice que van a ser desde el menos infinito negativo hasta el menos 1 sin incluir el 1, y aquí desde el 1 hasta el infinito positivo. Ya hice un ejemplo, así que ya le regalé dos alternativas que no pueden ser. ¿Ya? Esa es la pregunta 10. Vamos a la pregunta 11. Sean las funciones f de x es igual a por x cuadrado, g de x a por x al cubo y h de x a por x a la cuarta, con a mayor que 0, ojo, solamente la va a ser mayor que 0, tal que el dominio para cada una de ellas es conjunto de números reales. Como les dije, el dominio no tiene restricción en una función potencia, siempre van a ser los números reales. Y me hacen la siguiente pregunta. ¿Para cuántos valores de x se tiene que f de x va a ser igual a g de x y h de x? Esta era otra pregunta y yo iba a incluir en la evaluación de síntesis. Pero no se la incluí porque de esa forma yo sentí que le iba a complicar más la vida a ustedes. Así que por lo mismo decidí sacar esta pregunta y hacérsela ahora en el test de síntesis número 7. Ya, recalquemos lo que va a la pregunta en este caso, chiquillas. Tengo tres funciones, que son esta de acá y esta de acá. Lo que tengo que hacer yo acá es lo siguiente. Tengo una pequeña restricción que me dice que A es mayor que 0. O sea, van a ser simplemente funciones con coeficiente positivo. Funciones con coeficiente positivo, nada más. Pero sí, los X que están acá pueden ser negativos, pueden ser 0 o pueden ser positivos. Y ustedes tienen que ver en qué función, con qué numeritos, incluidos los negativos, los positivos y el 0, al momento de reemplazarlo por X, porque aquí la restricción dice que A es mayor que 0, es solamente ese A. No se metan con los X, chiquillos, los X es otra parte, es otra cosa, aparte. El A es el coeficiente, es un número cualquiera, nada más. Pero acá con los X que están acá, pueden ser negativos, el 0 o positivo. Y ustedes tienen que decidir que para cuántos valores de X se tiene que esta igualdad triple, que f de x es igual a g de x y h de x, se va a cumplir. Para ningún valor, para solo un valor, para solo dos valores, para solo tres valores, y al final dice no se puede determinar, depende del valor de A. Ustedes deciden, chiquillas. Háganlo con tiempo, como les digo, les voy a dar 20 minutos para resolver esto. Y yo les voy a decir que por qué me recalqué tanto en esas preguntas. Pregunta 10, dice lo siguiente. Sean las funciones f de x igual a x a la cuarta y g de x es igual a x cuadrado, con dominio del conjunto de los números reales. ¿Cuál es el menor conjunto que contiene a los números reales que satisfacen la desigualdad f de x menor o igual que g de x? Y ahí me dan 5 opciones. Ojo que antes de eso yo les dije, chiquillas, esto no puede ser por tanto, y tal vez algunos ocuparon esa deducción y pudieron hacer la respuesta, llegar a la respuesta correcta. Yo sé que de esas 7 también puede haber alguna persona que lo hizo por azar. Puede suceder la probabilidad. Pero yo sé que más de una persona, por ejemplo, la que tuvieron todos buenos los demás y después contestaron bueno esto, no fue azar, sino que fue mérito de ellos. Por ejemplo, Nayaren.
Nayer, como contestó todo lo demás bien, menos un verdadero y falso, yo sé que tuvo las capacidades de responder esto de manera correcta. Y no fue azar ahí. Así que tengo que ver cuál es azar y cuál es no, pero independiente si es azar o no, estuvieron correctos con lo que respondieron. ¿Ya qué dice? Ya aquí voy a hacer una tabla ya. Por eso dice, en donde esta tabla aparecen algunos valores de x que toman las funciones de acuerdo al mismo valor de x. Recordad que las funciones f de x es igual a x a la cuarta y g de x va a ser x cuadrado. Y tengo que llegar a que f de x tiene que ser menor o igual a g de x. Voy a tomar valores. ¿Qué valores? Si digo que x va a ser un número negativo, y de esa forma elimino la alternativa A y la alternativa B. Si es un número negativo, me da que f de x, lo elevo a la cuarta, va a ser 16. Y g de x va a ser 4. ¿16 es menor o igual que 4? No. O sea, descarto inmediatamente A y B. Ya, para la casa A y B. Con menos 1. Con menos 1 creo que era la alternativa C. Estaba con el menos 1 abierto. Y si me da x igual, también la descarto. Menos 1, 1 y 1 es menor o igual, puede considerarse. Y la otra decía 0 y 1. Y con menos 1 lo tomé. O sea, ya me estaría quedando solamente la respuesta correcta, que era la E. Ya al considerar el menos 1, chiquilla, y estaba al otro lado. ¿Por qué razón? ¿Descarté los reales? Sí. ¿Por qué? Porque tomé el 10 en el ejemplo. Y al tomar el 10 descarto el A y el B. Para la casa, para la casa. El C, dije menos 1, ¿me dio igual? Sí, sí me dio. Y aquí me dice que abierto, para afuera también. ¿Y el D está considerado el menos 1? No, para afuera y simplemente me quedo el E. En un simple cálculo de buscar un numerito negativo que sirva en la igualdad ya se podía hacer. Por ejemplo, en el C hubiesen buscado de inmediato el menos 1 y ya les daba el tiro. Y para comprobar con números decimales, menos un medio. Lo elevo a la cuarta, que es 1 partido 16, que eso 1 partido 16 en números decimales, si no me equivoco, eso es igual a 0.0625. Y eso es menor que 0.25 si 100 menor, o sea, sí corresponde. Con 0 igual va a ser igual, así que ese intervalo va a pertenecer. Un medio también, la misma igualdad, y con 1 lo mismo. O sea, la alternativa correcta era la alternativa E. Y si uno hacía esto con un gráfico, la función f va a ser de esta forma y la función g va a ser más abierta. Recuerden que la función f es la función cuadrática y la función g es la función elevada a la cuarta, y como les dije en clase, es como más achatada. Pero no era necesario graficar, sino que solo con hacer esta tablita ya podían hacer o resolver la pregunta en este caso. Así que la alternativa correcta fue la alternativa con letra E. Voy a ver quién la tuvo correcta. Yo sé que fueron 7 personas. Y no está de más felicitarla y ver si fue azar o no, porque en una de esas pudo haber sido azar. A ver. Alternativa E, ¿quién nos respondió? Nayer. Al final, ¿quién más? Aquí hay dos que respondieron de manera consecutiva. Y fue Kiara y Camila, las dos con 17 puntos. Y aquí tampoco yo creo que fue azar. Es deducción de ella y de verdad ellos, eso es admirable, chiquillas, por los conocimientos que le fueron dando en este poquito rato. Otra persona más, Carla y Nostrosa, todos del cuarto. Scarlett Lara, del cuarto C. Bien sé que la Scarlett no fue esa porque la Scarlett tiene hartas capacidades, así que fue deducción de ella. Noelia Aguilera, el cuarto D. Bien, Noelia, ha estado súper bien en estas últimas clases virtuales. Ya, y esas fueron las 7 personas que respondieron esa pregunta de manera correcta. Y en la pregunta 11, chiquillas, que viene a continuación, yo las primeras respuestas que me fueron llegando, me estaba dando cuenta que nadie me estaba respondiendo correcto. De verdad, fueron como 15 respuestas que llegaron al principio y ninguna la acertó a la respuesta. No acertó, sino que contestó de manera correcta. Y al final, mágicamente, vinieron llegando las respuestas correctas de la pregunta 11, que fueron con 7 personas que contestaron bien. Ahí les puedo decir quiénes fueron también. Y me dice lo siguiente: sean las funciones f de x es igual a x cuadrado, g de x a x al cubo y h de x a x a la cuarta, con a mayor que 0, tal que el dominio de cada una de ellas es el conjunto de todos los números reales, tal como lo vimos en clase anteriormente. ¿Para cuántos valores de x se tiene que?
f de x es igual a g de x es igual a h de x. Para ningún valor, solo 1, solo 2 o solo 3. Lo que les dije yo, como pista, fue lo siguiente. El a me dice que va a ser un número mayor que 0. Nada más. Yo con el x me puedo meter con los negativos y con el 1. Va y con el 0 en este caso, y con el 1 también. Nada más que decirle. Y yo sé que algunas chiquillas dijeron lo siguiente. Si el f es 0, voy a reemplazar 0 en todas las funciones. Voy a reemplazar 0 acá, 0 acá y 0 acá. ¿Me dio igual? Sí, sí, sí. Después dijeron, a ver, ¿con qué función puede quedar igual todas estas cosas? Con 1, veamos con 1. Si reemplazo el 1 acá, va a ser el A y el A. ¿Me dio igual? Sí. Ya, perfecto, ya tengo dos números. Aquí me dice que puede tomar 3. Vamos con el menos 1, que generalmente son los numeritos que siempre se toman o se evalúan las funciones. Vamos con menos 1. Aquí me va a quedar A, porque menos 1 al cuadrado va a ser 1. Y va a quedar el A, aquí va a quedar menos A. Y va a quedar A. O sea, solamente van a ser dos valores, las respuestas correctas, que va a ser 1 y 0. A ver, ¿cuál es la solución que nos entrega acá nuestra diapositiva? Para responder a la pregunta, también se pueden graficar las funciones f, g y h en un mismo plano cartesiano, para así determinar los puntos de intersección. Pero no, yo en este caso quise hacer una tabla mejor. A continuación se presenta una tabla que muestra una imagen de algunos valores del dominio de las funciones f, g y h, y así como la representación gráfica de estas funciones en un mismo plano cartesiano. Y eso es lo que les dije yo. Algunas se pusieron a reemplazar, algunas alumnas, y se dieron cuenta que con 0 y con 1, las funciones con 0 iban a valer todas 0, y con 1 iban a valer todas A. De la tabla y el gráfico se obtiene que las tres funciones se intersectan en los puntos 0, 0, 1 con A, por lo que C es la opción correcta. Pero en este caso solamente con deducir eso, y yo sé que esas personas lo hicieron de esa forma, pudieron llegar a ese punto. Esta explicación que está acá, chiquilla, es la explicación más teórica. Pero yo con esto ya me estoy dado por conforme que ustedes ya aprendieron esto. Pregunta número 11. Alternativa correcta, alternativa C. Así que para finalizar, voy a ver quiénes fueron esas 7 personas que contestaron de manera correcta la pregunta número 11 y vamos a ver quiénes son. Aquí está. Nayer nuevamente voy de sacar de atrás, de adelante hacia atrás. Más. Natalie Oporto. Bien, Natalie. Kiara. Bien, Kiara. Igual que la Nayer, creo que respondieron las dos preguntas correctas. Preguntas PSU. Así que, excelente, Kiara. Pero solo dos valores. Ya, aquí otra persona lo respondió bien. ¿Quién fue? Paula Alegría. Bien, Paula. Cuarto A también. Teresita. Bien, Teresita, cuarto C. Por último, si no me equivoco, Constanza Rivas. Vale, el cuarto D, disculpe. Y esas fueron en las dos preguntas las personas que respondieron las preguntas PSU de manera correcta. Así que felicitaciones para ellas. Y por último, y a ver quiénes fueron las dos personas con 17 puntos. Si bien Nayer estuvo 19, se equivocó con un verdadero y falso, hubo dos personas que contestaron con 17 puntos. ¿Quiénes son? Bien rápido, acá veo en mi tabla. Camila Gutiérrez del cuarto A y Kiara del cuarto A también. Kiara Pávez. Bien, Kiara y bien Camila. Así que ya voy a terminar la grabación, que es la última clase de cuarto medio. Así que finalizamos nuestro nivel. Y, y ya no va a ser hasta la próxima, sino que siempre nomás, chiquillas. Así que voy a detener esta presentación. Así que fue un gusto hacerles clases, chiquillas, y después me voy a la despedida más. Así que se termina la grabación y hasta siempre, señoritas.